Buenas tardes a todos. Bueno, como había quedado pendiente en la clase del día miércoles, en el taller del día miércoles, este ejercicio, el ejercicio 4, eh, y les prometí que iba a hacerlo en un video. Bueno, entonces eso a continuación es lo que voy a desarrollar. Entonces, era un ejercicio de optimización usando el método de Lagrange. Entonces, ¿qué dice este ejercicio? Bueno, considere la elipse que tiene esta ecuación y cuya gráfica está dada acá en el extremo derecho superior de la presentación. Entonces, el problema que nos piden en concreto es que, ¿qué abscisa? Nos hace una pregunta: ¿qué abscisa deberá tener el punto de coordenadas x, y, el gráfico es este que está acá, sobre esta elipse, de modo que su distancia, la distancia de este punto al origen, sea mínima, sea mínima. Entonces, identifique los puntos en la elipse con la abscisa encontrada y calcule la distancia mínima. Entonces, obviamente, aquí uno primero tiene que identificar la función a optimizar. Entonces, la función a optimizar aquí lo especifican y es la distancia al origen, la distancia del punto P al origen. Entonces, la función a optimizar es la distancia entre el punto de coordenadas x, y el cero, que es el origen, que cuando uno la simplifica queda de esta expresión, queda con esta expresión. Segundo hecho que uno tiene que identificar del enunciado es la restricción. En este caso, el punto x, y no es un punto cualquiera del dominio, sino está condicionado al hecho que viva sobre la elipse cuya ecuación es esta que está acá, ¿no? Entonces, esa resulta ser nuestra función de restricción. Le colocamos el nombre de g de x, y colocamos toda la expresión de la elipse, pero lo único que hacemos manipular es pasar este 4 que estaba en el miembro derecho al miembro izquierdo y todo se relaciona o se iguala con cero. Siguiente paso, después de dicho quién es la función a optimizar y quién es la restricción, uno invoca el método de Lagrange, que es el método que permite resolver a través de cálculo diferencial los extremos condicionados, ¿sí? Los extremos condicionados. Entiéndase por extremos, ya sean mínimos o máximos locales o puntos silla. Entonces, el método de Lagrange lo que dice es que existe un lambda tal que el gradiente de la función a optimizar es igual, salvo la constante lambda, al gradiente de la función de restricción. Y junto con eso, la restricción como tal. Entonces, si uno resuelve este sistema que está acá, este sistema, esto le va a dar un sistema de ecuaciones, uno va a encontrar el punto, o los puntos que satisfacen los puntos críticos donde van a haber máximos o mínimos locales en esa curva de que queda como intersección entre esta función y la gráfica de la función restricción. Más adelante voy a hablar de eso. Entonces, el primer paso es reescribir esta expresión que está aquí, que es el método de Lagrange, en función de lo que queremos. Entonces, empezamos recordando que el gradiente es la derivada, es el vector conformado por la derivada parcial respecto a x y la derivada respecto a y de la función f. El gradiente de g es la derivada parcial de g respecto a x y la derivada parcial de g respecto a y. Bien, eso es mera anotación. Ahora hacemos el cálculo de cada una de estas derivadas parciales para calcular el gradiente de f. La parcial con respecto a x, en este caso nos queda como 2x dividido por 2 entre la raíz cuadrada de x cuadrado y cuadrado. En este caso simplificamos el 2, vamos a simplificar el 2. De la misma forma, la derivada parcial respecto a y es 2y, 2 veces la raíz cuadrada de x. Eso es porque la expresión para la función es esta. Entonces, la derivada de esto con respecto a x es esto que tenemos acá y la derivada respecto a y es esto que está acá. Otra de las cosas que necesitamos es la derivada parcial con respecto a x, que en este caso, como la g está dada por la curva de restricción, que es esta que está acá, entonces la derivada con respecto a x es simplemente bajar este 2 y bueno, y el resto es 0.
Y la derivada con respecto a y de esa misma función que es, simplemente lo que queda es bajar este 2 de exponente y el resto todo es cero. Entonces ahí ya tenemos las cuatro derivadas que necesitamos para armar nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, sustituyendo las derivadas parciales en esta expresión, ¿qué nos queda? Nos queda el sistema el siguiente sistema de ecuaciones. Esto que está acá es la derivada parcial de la f respecto a x. Esto que está acá es la derivada parcial de f de la g respecto de x. Seguido viene la derivada de la f respecto de y. Y acá tengo la derivada parcial de la g respecto de y. Entonces, con estas dos primeras, lo que estoy escribiendo es que el gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de g. Y luego la última ecuación es no más que la función restricción igualada a cero. Entonces, ahora tengo el sistema de tres ecuaciones. Entonces, como lo mencioné en clase, típicamente la forma en que se resuelve este sistema es despejando en la ecuación uno y 2 siempre a lambda y lo que resulte lo igualan entre sí. Vale hacer la acotación que durante la clase yo manipulé estas dos ecuaciones de tal manera que las elevé al cuadrado para quitar esta raíz cuadrada. Pero bueno, ahora resolviéndolas creo que, bueno, eso que hice en clase pudo haber resultado un poco más complicado. En vez de simplificar lo que iba a ser complicar la cuestión, pero no hay problema. También se puede hacer como lo intenté hacer en esa clase. Y me refiero que yo elevaba esto primero que todo, antes de despejar a lambda, elevaba todo al cuadrado y aquí también lo elevaba al cuadrado. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de quitar esta raíz cuadrada abajo para poder simplificar. Pero se van a dar cuenta que no es necesario. Entonces, volvamos al caso típico. Resolver el sistema de ecuaciones y es despejar de uno y 2 el lambda. Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, al despejar de uno lambda, me queda esta expresión, ¿de acuerdo? Es decir, todo esto pasa a dividir al otro lado. Y despejo de la ecuación 2 despejo también a lambda y me quedo esto que está acá. Entonces, fíjense que al despejar lambda, aquí yo puedo simplificar la i. Bueno, entonces simplifico la i, entonces aquí lo que me va a quedar del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, es esta expresión que está acá, 1/8 raíz cuadrada de x cuadrado y cuadrado. Ojo, ¿qué es esto que tengo acá? Esto que tengo, esta igualdad se obtiene de que, bueno, tanto esta expresión de la izquierda como esta expresión de la derecha, ambas son iguales a lambda. La expresión de la derecha, recuerden que viene de la ecuación 1, esta que está acá, y la expresión de la izquierda viene de la ecuación 2. Entonces lo que hago es simplemente una igualación. Como ambos son iguales a lambda, entonces son iguales entre sí. Entonces ahora nuestro objetivo es ver qué podemos hacer. Si son un poquito eh, ingeniosos, nos podemos dar cuenta que aquí en ambos lados queda la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, por eso dije yo que no era necesario de eh, elevar al cuadrado. Porque cuando, por ejemplo, intente despejar x aquí o cuando despeje x, todo lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y entonces me queda que la x es de esta expresión. Y entonces, suponiendo que x e y simultáneamente no son cero, porque ese punto X y Y es un punto que está sobre la elipse y la elipse, en este caso, el origen está por acá. Más precisamente, piensen que aquí, podemos regresar, aquí está nuestra elipse y el punto X y es este punto. Entonces, por lo tanto, las dos componentes son distintas de cero, por lo tanto, sus cuadrados son distintos de cero. Esto es para decir que todo esto es distinto de cero y yo puedo simplificar tranquilamente. Entonces, ¿qué me queda? Simplifico el 2, simplifico la raíz y me queda simplemente que x igual a x menos 1/4. Y bueno, y de aquí lo que me queda es despejar 4, perdón, despejar a la x y bueno, manipulo el 4, me queda esto que está acá, paso a multiplicar, luego paso a restar ese 1, ese x para acá, me queda x más 1 igual a 0, junto lo que haya que juntar, en este caso me queda 3x, despejo el 1, me queda una ecuación de primer grado, entonces el valor de x que me resulta de juntar la ecuación 1 y la ecuación 2 y despejando a lambda es x igual a menos un tercio. Entonces, este 4, este valor de x, resultó de manipular la ecuación 1 y la ecuación 2. ¿Ok? Pero recuerde que esto es un sistema de tres ecuaciones, por lo tanto el procedimiento tiene que involucrar las tres. Entonces, ahora para calcular la componente de y,
o para hallar el punto crítico, tenemos que usar la ecuación 3. Entonces, ahora sustituyo el valor, sustituyendo en 3, ecuación 3, que es la función de restricción, el valor de y de x, que es un tercio. ¿Qué nos queda? Bueno, coloco mi función de restricción, que es esta, sustituyo aquí donde está x, el menos un tercio, saco la cuenta y eso me da menos 4 tercios. Uy, chuta, perdona acá. Eh, Eso me da menos 4 tercios, sumo esa fracción y luego lo que voy a hacer es despejar y. Entonces, toda la manipulación que hago acá es, bueno, paso esto al otro lado, pasa positivo, este que está positivo, aunque esté elevado, aunque aquí sea negativo, pero como está elevado al cuadrado, eso va a ser positivo. Entonces pasa al otro lado negativo y resuelvo ese producto y me da 16/9. Hago esta suma de fracciones y eso al final me da 20/9. Entonces quiere decir que 4i cuadrado igual a 20/9. Entonces ese 4 lo paso a dividir y entonces simplifico con el 20 y me queda que xi cuadrado es igual a 5/9. Y bueno, eso es, bueno, sí, solo sí lo escribo de esta forma más elegante. Entonces, por lo tanto, tengo dos valores para i, una parte positiva y una parte negativa, ¿no? Saco la raíz cuadrada, la separo arriba y abajo, entonces quiere decir que los dos valores de y encontrados son más o menos raíz de 5/3. Entonces, los puntos críticos de este sistema son para x, ambos tienen la misma componente, que es x igual a un menos un tercio, y la componente y, tengo dos componentes en y, una que es la positiva y otra que es la negativa. Entonces, eso me da dos puntos críticos. Ahora, a diferencia del método de extremos o proceso de optimización para funciones, utilizando el método el Hessiano, el método Hessiano usa justamente la matriz de Hess y el teorema que tiene que ver con el signo de la matriz de Hess y el signo de la segunda derivada. En este caso no, porque no aplica porque estamos trabajando con el método de Lagrange y es un extremo condicionado. En el método de Hess, con la matriz de Hess, uno trabaja sobre todo el dominio de la función, mientras que aquí uno no está trabajando sobre todo el dominio de la función, porque estamos trabajando sobre los puntos que están en el x. Entonces, el dominio de la función en principio, que es la raíz cuadrada de x cuadrado, es todo R2, pero solamente nos restringimos a la parte que está sobre la elipse, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para analizar la naturaleza de estos puntos? Cuando yo hablo de naturaleza de los puntos, me estoy refiriendo al hecho de si estos puntos son máximos o mínimos. Aquí también a uno nos interesa eso, saber si son máximos o mínimos. Entonces, la cuestión es cómo se analiza, cuál es el proceso de razonamiento para que concluyamos que este punto son máximos o mínimos. El hecho de que sea un punto crítico, eso viene del teorema del método de Lagrange. Ya sabemos, usando esa estructura, ese sistema de ecuaciones, tenemos que estos son puntos críticos. Ahora lo que tenemos que analizar es su naturaleza. Entonces, eso es el siguiente paso. Analizamos la naturaleza de P1 y P2. Entonces, fíjese, cuando nos vamos a los puntos P1 y lo graficamos sobre la curva, sobre la curva de extinción, porque obviamente por construcción o como la forma como fueron encontrado el punto P1 y P2, son puntos que están sobre la curva de restricción, los ubicamos y P1 es este y P2 es este. Entonces, uno lo que hace es buscar otros puntos sobre la curva que estén próximos de los puntos críticos. En este caso son este y este, es decir, lo que yo llamé Q, R y S. Puntos que estén próximos al punto de los puntos críticos. Entonces, ahora lo que uno va a hacer es evaluar la función en estos puntos y comparar su altura respecto al eje Z. Comparar su valor máximo. Entonces, por ejemplo, yo tomé el punto Q, el punto R y el punto S. Entonces, para hallar las coordenadas de estos puntos que están cerca de los puntos críticos, por ejemplo, aquí en este caso tomé x igual 0. Entonces, tomo x igual 0, sustituyo en la ecuación de la curva. Recuerda que la curva de nuestra cuestión es esta que está acá, o la curva de restricción. Sustituyo el valor de x, copio el resto igual, simplifico y me queda 1 igual a esto. Y de aquí voy a despejar ahí. Bueno, haciendo la manipulación algebraica que corresponde, yo llego a que el valor de i es más o menos raíz de 3/2. Es decir,
¿Tiene sentido eso? Sí, porque se cuenta que para x igual 0 tengo tanto la parte positiva como la parte negativa. Eso es lo que significa que uno sea raíz de 3, otro sea menos raíz de 2. Más raíz de 3 sobre 2 y el otro sea menos raíz de 3 sobre 2. Dicho esto, entonces los puntos Q y S, ¿quiénes son? Para x0 y para y raíz de 3 sobre 2, para x0 y para y menos raíz de 3 sobre 2. Entonces ahí tengo los dos puntos cuestión. Ahora, el otro punto fue ese. Dese cuenta que ese punto es cuando x vale menos 1 y su altura va a valer 0. Vamos a comprobar eso. Bueno, si yo mm, doy x igual a menos 1, sustituyo mi curva de restricción, que es esta que está acá, la primera entrada o la primer término nos va a dar 2 y 2 elevado al cuadrado es 4 más lo que tenía igual a 4. Simplifico este 4 con este 4 y por lo tanto me queda que 4, bueno, aquí realmente me debe haber quedado 4 multiplicado por i al cuadrado igual a 0. Pero bueno, eso es 0 si solamente el i al cuadrado es igual a 0. Por lo tanto, quiere decir que los dos valores de i son los mismos. Por ende, el punto S es el punto de que tiene componentes en x menos 1, ¿cierto? Y en y lo que conseguimos que es 0. Es decir, que aquí tengo esos tres puntos. Entonces, ahora el siguiente paso, ya que conseguimos esos puntos, ¿cómo lo elegimos al azar? ¿Pudieron haber tomado otro valor? Sí, pudo haber tomado otro valor por aquí o más lejos. Pero lo general siempre se busca unos cercanos puntos que estén cercanos a los puntos críticos. Entonces, ya tenemos los puntos donde queremos comparar con, voy a hacer un poquito, a recortar esto. Eh, entonces, fíjense que ahora lo que vamos a hacer es evaluar la función en todos estos puntos. Entonces, primero que todo, lo que hago es evaluar la función en los puntos críticos. ¿Sí? Evalúo la función en los puntos críticos. En este caso, la punto P1 y P2. Entonces me voy a mi función, que es la función distancia, la evalúo en el punto P1. El punto P1, recuerden que tiene componente menos 1. Este valor lo introduzco o lo sustituyo en mi función, hago las operaciones álgebras que corresponden y llego a que el valor de, o la imagen de P1 es raíz de 6 sobre 3. Igual, o de igual forma, evalúo la función en el punto P2 y llego exactamente al mismo valor. Bien, ya tengo valorada la función en los puntos críticos. Ahora voy a repetir el proceso para los puntos auxiliares. Yo los llamé puntos auxiliares porque son los que justamente nos van a permitir determinar si esos puntos críticos son máximos o mínimos. Entonces, cuando evalúo la función en los puntos auxiliares, uno tenía componente 0, raíz de 3 sobre 2, y el otro tenía 0 menos raíz de 3 sobre 2. Evalúo mi función y tengo en estos dos puntos, en el punto Q y en el punto R, que las imágenes coinciden también. Y por último, evalúo la función en el punto S y me da que la imagen es sub. Ahora vamos a decidir si el punto crítico 1 es un máximo o un mínimo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer geométricamente? Voy a mirar la imagen en este punto, la imagen en este punto y en este punto. Y voy a ver qué pasa con esta imagen de este punto. Si es más grande que los dos o es más chica que los dos. Porque si es un máximo, por ejemplo, supongamos que aquí sea un máximo, por lo tanto, la imagen de este punto tiene que ser más grande que la imagen de él y la imagen de él. Si es así, entonces esto es en efecto un máximo. Ahora, si ocurre lo contrario, es decir, que la imagen de este punto, el punto crítico P1, es más pequeña que la imagen de este punto y de este, entonces eso quiere decir que P1 va a ser un punto mínimo. Y de esa forma concluimos que es un punto mínimo. Veamos. Entonces, cuando calculamos la imagen en el punto P1, sabemos que eso fue lo que coloqué aquí en rojo. La imagen del punto P1 es raíz de 6 sobre 3. Pero la imagen del punto Q, del punto F de Q, o la imagen del punto Q, perdón, me disculpo, es dar raíz de 3 sobre 2. Entonces, cuando comparo la imagen de raíz de 3 sobre, o el punto, o el número raíz de 3 sobre 2 con el punto raíz de 6 sobre 3, me doy cuenta que en efecto raíz de 3 sobre 2 es más grande que raíz de 6 sobre 3. ¿Y cómo lo sé? Bueno, pasan este para acá a multiplicar, este para acá a multiplicar y elevan al cuadrado y se dan cuenta que este número en efecto es más grande que este. Por lo tanto, este punto f de q es más grande que la imagen del punto crítico.
Para obtener la otra desigualdad hice exactamente lo mismo. Evalué la función en S, en el punto S, y me da 1, y 1 en efecto es más grande que este punto. Es decir, que raíz de 6 es más chico que 1. Y entonces ahí tengo que la imagen en el punto crítico resulta ser más pequeña que en el punto S y que en el punto Q. Entonces, como la imagen en este punto es más chica que puntos cercanos a él, entonces uno va a inferir que el punto P1 es un mínimo. Entonces, ahora repetimos el proceso para el otro punto crítico que es P2. Otra vez, sabemos que la imagen en P2 vale raíz de 3 sobre 2. Entonces, ahora quiero comparar la imagen en el punto P2 con la imagen del punto R y con la imagen del punto S. Y bueno, cuando comparo con calculo la imagen de R, la imagen de R por F, sabemos que eso es raíz de 3 sobre 2 también, y eso también es más grande porque es exactamente la misma cuenta que teníamos aquí arriba. Ya sabemos que es mayor. Y la imagen de S es exactamente 1 y sabemos que también es más grande que esto. Entonces quiere decir que las dos cuentas son similares. Entonces, de la ecuación 4 o mejor dicho, de la inecuación 4 y de la inecuación 5, ¿qué inferimos? Que el punto P1 y el punto P2 son ambos puntos mínimos, ¿sí? Mínimos para la función f restringida a la elipse, ¿sí? Entonces, cuando yo me restringo aquí a la elipse y calculo la imagen de la función f o la distancia, que es la función en cuestión, entonces quiere decir que en este punto, bueno, aquí hay un error, chicos, porque vamos a corregirlo de una vez acá en el acto. Aquí debe ir, aquí está mal, me disculpo, este dibujo no corresponde con lo que hice arriba. Vamos a borrar el dibujo completo, voy a borrarlo completo. Y entonces aquí lo que voy a colocar es justamente lo que ya teníamos aquí arriba. ¿Cuál es la función en cuestión? Esta función, perdón. Vamos a cortar, copiar y nos las traemos para acá, para abajo. Y bueno, pegar aquí. Y entonces ahí tenemos. Bien. Entonces estábamos hablando de que en los puntos P1 y P2, los puntos críticos P1 y P2 son los puntos mínimos para esta función. En lo que está diciendo es que los puntos cuya distancia más cercana o la menor distancia, los puntos sobre la hélice cuya distancia es la menor al punto origen, justamente es el punto P2 y el punto P1. La menor distancia es esta. ¿Y cuál es esa distancia? Esa distancia, de hecho, ya la calculamos cuando evaluamos la función distancia en el punto P1 y en el punto 2. Esa distancia es raíz de 6 sobre 3. Entonces, bueno, nuestro enunciado, entonces cuando regresamos a nuestro enunciado, perdónenme, voy a regresar más arriba, nuestro enunciado o nuestra pregunta era, ¿qué abscisa debe tener el punto de coordenadas X y sobre este elipse de modo que su distancia sea origen mínima? Ya sabemos que la distancia es mínima en esos dos puntos, punto P1, P2, y y la componente en X justamente era, o abscisa, era X igual a menos un medio, menos un tercio, perdón. Por último, identifique los puntos del elipse con abscisa, con la abscisa encontrada. Eso ya lo hicimos. Cuando encontramos el punto un tercio, identificamos de una vez cuánto vale la ordenada de ese punto I, que ese punto I nos dio acá. ¿Sí? Vamos a encerrarla aquí en un recuadrito de color negro. Esta es la abscisa de la ordenada del punto que hace la distancia mínima. Los puntos que hacen la distancia mínima. De hecho, son dos, ¿no? Volvemos a insistir eso. Son este punto, que es la parte positiva, y este punto, que es la parte negativa. Positivo y negativo. Entonces ya tenemos la respuesta. Y lo último que dice, calcula la distancia mínima. Ya también está porque fue evaluar la función simplemente en los puntos en cuestión. Entonces, por lo tanto, esto que está aquí, no digo esto que está aquí, es esto y esto. Entonces, aquí deberíamos concluir así, aquí al final, f de P1 y f de P2 es la distancia mínima desde
P, desde P sobre la elipse, al origen, al origen, al origen del plano cartesiano. Entonces, básicamente ya tenemos resuelto. Ahora, por último, eh, lo que me gustaría mencionarles, aparte de haber sacado todas las cuentas y enseñarles cómo se razona, quiero hacer un cálculo adicional, que es este último que tengo acá, que yo coloqué como cálculo adicional, interpretación geométrica. ¿Qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero es mostrarles a ustedes ahora, eh, mostrarles ahora la forma, usando GeoGebra, mostrarles qué es lo que significa todas estas cuentas, cómo se pueden visualizar. Entonces, primero que todo, voy a mostrarles lo siguiente. Antes de ver estas cuentas, voy a ir a GeoGebra, entonces voy a dejar de compartir un momento acá la pantalla, la tablet, y me voy a ir acá. Entonces voy a ahora compartir pantalla y nos vamos a ir acá, no, acá. Entonces, fíjese, acá estamos en GeoGebra y tenemos nuestro sistema de coordenadas, vamos a colocarlo así de esta forma. Tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, yo aquí ya tengo preparadas las ecuaciones. La primera ecuación es acá, no sé si estarán viendo mi cursor, espero que sí. Del lado izquierdo tengo z igual a la raíz cuadrada de x cuadrado y. Esa es la función y cuadrado, esa es la función a optimizar, que ya sabemos que minimiza distancia al origen. Entonces, cuando graficamos esa función en el sistema, en el plano cartesiano, o en el espacio, perdón, es justamente esta figura que está acá. Y eso es un cono, ¿sí? Circular. Entonces tengo un cono circular. ¿Por qué lo de circular? Porque, bueno, los cortes con planos paralelos al plano XY son circunferencias. Entonces, esa gráfica morada corresponde a la función a optimizar. Ahora, lo siguiente que voy a dibujar, lo siguiente que voy a dibujar es la superficie que resulta desde la elipse. Entonces, cuando uno dibuja una elipse en el espacio, no solamente va a estar en el piso, sino que uno va a poder levantar eso en la dirección de Z de manera constante. Fíjense lo siguiente. Acá, donde tengo el cursor, coloqué la ecuación de la elipse y voy a graficar eso. Entonces, eso que acaba de aparecer ahí en forma gris, ahí se puede apreciar, mire, es la elipse, pero ahora levantada. Para mostrar dónde está la elipse realmente, que la elipse está en el plano XY, ahora voy a mostrar la intersección de esa superficie que está ahí en gris con el plano XY. Y es lo que está ahí, no sé si se puede apreciar bien, este azul claro, voy a cambiar de color para poder que ustedes lo aprecien de una forma más eficiente. Vamos a colocarlo de color negro, ¿sí? Y vamos a cerrar por acá. Entonces, fíjense que hay la elipse en cuestión, que ya la habíamos hecho, la teníamos hecho a mano. Justamente ahí está la elipse, que es la curva esa negra. Aquí está el punto -1, aquí está el origen, 1, 2, 3. Entonces, los puntos, digamos, los extremos de la elipse es -1. Estos se llaman olvidé ahora el nombre, los puntos más largos, extremos de la elipse. No son los focos, son los vértices, perdón. Son los vértices de la elipse. Son -1, 0 y 3, 0. Ok. Entonces, vuelvo, insisto, aquí teníamos la elipse. Cuando levantamos la elipse y la vimos sobre el sistema, en todo el espacio, entonces nos crea esta superficie que está ahí en gris, que es esta acá.
Entonces, ahora dése cuenta que la zona gris, esa superficie que está determinada por la elipse, que si la vemos así desaparece porque la estamos viendo desde paralela, desde arriba. Aquí estamos viendo todo desde arriba, lo que vemos es un círculo, pero realmente lo que estamos viendo es el cono desde arriba y esta superficie. Entonces, ahí si lo mueve un poquito, ahí se ve. Bueno, esta superficie gris, si ustedes pueden observar, intersecta a el cono. Entonces, básicamente lo que estamos teniendo es una intersección entre nuestra función de optimización y la función de restricción. Lo morado es la función de optimización y lo gris es la función de restricción. Entonces, la intersección es una curva que está contenida en ambas superficies. Entonces, yo no sé si la logran apreciar, que es esta borde que está acá. Estoy pasando con el cursor. Este borde es la curva de intersección. Entonces, eh, a mí me interesaría mostrarles geométricamente qué es lo que nos está dando el método de Lagrange. Lo que está dando es, cuando intersectamos, el método de Lagrange lo que nos está dando es que cuando intersectamos una función de optimización, en este caso la morada, con una función de restricción, que acá es la función gris, nos da siempre una curva. Cuando estamos hablando de funciones de dos variables, nos da una curva. Y luego, cuando uno toma los extremos, los puntos críticos, uno lo que está hallando es los puntos más altos o los más bajos, pueden ser localmente, de esa curva de intersección entre ambas superficies. Entonces, por ejemplo, si movemos esta curva de superficie, uno podía tratar de pensar, por ejemplo, este punto que está acá arriba, aquí voy a tratar acá, por ejemplo, este punto es un punto máximo. De hecho, es el punto más grande de todos, porque si se ve en la curva de intersección ahí, digamos como que por acá tener un punto y aquí sube, 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 luego por simetría vuelve a bajar y vuelve a llegar a este punto. Entonces aquí vamos a tener como un máximo, pero esa no es la cuestión. ¿Cuál es el punto más pequeño de toda esa curva? Dense cuenta que el punto más bajito tiene que estar por acá, en este sector. Y entonces, eso es lo que quiero mostrar, que eso es lo que da los cálculos. Este punto más bajito, que está por acá, pero dense cuenta que la curva es simétrica respecto al eje X, que es la línea roja. Entonces, deberían haber dos puntos, que esos son exactamente los que nos dieron los cálculos, esos dos puntos. Entonces, antes de continuar, voy a graficar esa curva, a graficar esa curva de intersección. Yo la tengo escrita acá, voy a ampliarla. Esa curva es esta curva que llamé C1 y que la primera entrada es T, la segunda expresión es esto, la tercera expresión es esta que está acá. No se preocupen, ahorita les digo rápidamente de dónde se obtienen esas curvas. Estas tres otras componentes, esto es lo que dice que estoy fijando el parámetro T, el T es el parámetro, estoy parametrizando esa curva y este menos uno y uno lo que estoy diciendo es los valores en los cuales se está moviendo el t. ¿De dónde saqué ese t? Bueno, aquí geométricamente el t en los cálculos nos va a permitir decir, voy a colocarlo así, exacto, así mejor. Ese parámetro t es realmente el eje x. Dese cuenta que el eje x donde está moviéndose la curva está dada a su vez o determinada por el comportamiento de la elipse. Entonces, dése cuenta que la elipse en el eje X se está moviendo entre -1 y 3. Entonces, de ahí de donde sale este -1 y este 3. Porque es justamente donde se está moviendo la curva de restricción. Ahora, ¿cómo se obtiene esta parametrización de la curva de intersección? Entonces, voy a volver a dejar de compartir aquí y voy a volver luego a esto, pero quiero mostrarles los cálculos para que al menos lo tengan. eh, Presente cómo se obtiene. Tal vez esto no vaya para el examen, esto es una cuestión adicional, pero que espero les sirva. Entonces dejo de compartir acá y ahora les voy a compartir los cálculos. Ok. Vamos a compartir los cálculos. Bien, entonces los cálculos para hallar la curva de intersección entre la función a optimizar y la función de restricción es la siguiente.
Eso es lo que tengo acá en morado, que llamé curva de intersección. Entonces, la curva de intersección viene dada por la intersección entre la superficie a optimizar y la curva de restricción. Entonces, ¿cómo se hace? Despejas de la curva de restricción alguna de las dos variables. Como no quiero complicarme la vida, yo voy a despejar a la más sencilla, que es, en este caso, y cuadrado. Entonces, despejo y cuadrado me da esta expresión. Bueno, despejo y cuadrado, y aquí cuadrado y aquí despejo ahí, ¿no? Si yo quiero, pues paso y le elevo raíz cuadrada a ambos lados, y la raíz cuadrada de 4 da 2 y esto nos queda, esto que está acá, más o menos, porque saben que cuando toman raíz a ambos lados, le va a quedar el valor absoluto. Claro, esto en principio no es necesario por ahora, pero para sustituir en la ecuación uno yo simplemente voy a tomar esta parte. ¿Por qué voy a tomar solo esta parte? Porque i cuadrado la tengo justamente en la función a optimizar. Entonces sustituyo en mi función de optimización z, x cuadrado más y cuadrado, pero ¿quién es y cuadrado ahora? Bueno, es toda esta expresión que es esta que está acá. Ok, sustituyo, manipulo estas cuentas adentro, reparto la raíz, sumo fracciones adentro y me queda esto que está acá, raíz cuadrada de esto que está acá. Entonces, fíjense lo siguiente. Ahora voy a escribir la forma paramétrica de la curva o fórmula paramétrica. Entonces, ¿cómo hago? ¿Por qué yo llamo x igual a t? Este es el parámetro, ¿sí? Es un número real. Entonces, fíjense que la i, empecemos observando que la variable i, o pueden ser aquí en la cuadrado o aquí, cualquiera de las dos formas es bien. Mira, observen que la y depende de la variable x. Y en la sustitución con z, nos damos cuenta que ahora z también depende de x. Entonces, tanto la variable y como la variable z quedaron dependiendo de la variable x. Entonces, por eso que yo llamo t el parámetro. Entonces, la ecuación paramétrica es, en la componente en x yo ya no lo llamo x, sino la llamé t. En la componente en y, resulta que en la componente i, en vez de llamar i, yo llamo esa expresión de i, que es esta. ¿Cuántas expresiones tengo? Tengo dos. Entonces yo tomo primero una de ellas. Tomo la positiva. Esa es la componente en i. Ahora la componente z, bueno, es la ecuación 4. Y la sustituyo acá. ¿Sí? Ahí tengo mi ecuación paramétrica, una curva. ¿Cuál va a ser esa curva? Ya ahorita le digo. Eso solamente va a ser una parte de la curva de intersección de la superficie de optimizar con la curva o la superficie de restricción. Y bueno, y el parámetro t ya les dije de dónde sale entre -1 y 1, porque es x moviéndose entre -1 y 3, perdón. No -1 y 1. Y luego la otra curva 2 es la misma expresión, solo que, bueno, en la componente ni, como sabemos, nos dimos cuenta arriba, anterior, salen dos valores de i. Entonces, yo coloco la otra parte, que es la parte negativa. Entonces, ahora lo que yo les voy a hacer es graficar estas dos curvas en GeoGebra para verlas en esa parte de intersección que no quedaba claro. Vuelvo a dejar de compartir, me regreso a mi presentación. Bien. Entonces aquí tengo mi dibujo. Voy a quitar un poco para acá. Entonces, mi intención era graficar esta curva de intersección que está acá, que no se nota muy bien entre lo morado y lo gris, o marrón, o beige, no sé cómo será. Entonces, la primera es la parte positiva. Entonces, le voy a caer y ahí tengo. Entonces, fíjense que si lo ven desde arriba, dese cuenta que es solamente la mitad roja de la elipse, si uno la ve desde arriba. Pero si uno la ve como intersección entre las dos superficies, es solamente un pedazo, que obviamente es la mitad de la elipse. Entonces ahí tengo una curva que es la curva C1, la parte, y si se dan cuenta es la parte positiva en Y. Ahora, si nos miramos el eje Y, aquí en el plano XY, aquí abajo, el plano XY, dése cuenta que la curva está en la parte positiva. De aquí en adelante está la parte positiva del eje Y y por eso es que está graficada ahí, justamente en la parte positiva del eje Y. Ahora vamos a graficar la parte
negativa del eje Y o el otro pedazo de curva. Y es la parte negra. Si lo miramos de arriba, bien, ahí está. La otro término, la parte negativa del eje y la parte negra, ¿no? Y toda total es la curva de intersección, que es esa que está ahí. Se puede apreciar. Ahora yo creo que se puede ver aún mejor que el punto más bajo de esa curva hay un punto más bajo en la parte roja y un punto más bajo en la parte negra, que simétricamente son los mismos, ¿no? Por simetría son los mismos. Entonces, un punto tiene que estar por acá y un punto que tiene que estar acá. ¿Cuáles son esos puntos? Fíjense que son los puntos los puntos críticos, que para recordarlo, es el punto que tiene componente -1, un tercio, son los dos puntos críticos, tienen -1 tercio, eso es lo que estoy aquí con el cursor mostrando a mano izquierda, del lado izquierdo de la pantalla. Las componentes en I son exactamente la misma en valor absoluto, una es positiva, otra negativa. Y esto, raíz de 6 sobre 3, es justamente la altura de la función imagen, de la función distancia. Entonces, esa es la altura del punto. Dense cuenta que ambos puntos están a la misma altura, tienen las mismas componentes en X, lo único que varía es la componente Y, ¿sí? Que tiene sentido. Aquí está la componente en Y positiva, si mal no recuerdo, esta es la más negativa. Ambos están a la misma altura del eje Z, aquí están a la misma altura del eje Z. Y bueno, en la componente en X se puede ver aquí. Esos dos puntos, la misma componente en X está acá, ¿sí? Y aquí está la componente en Y negativa, positiva, y aquí está la negativa. Y la altura, bueno, aquí está, es esta altura. Entonces, cuando graficamos esos puntos, fíjense, ahí están los dos puntitos que justamente, si uno lo ve geométricamente, son los puntos, perdón, son los puntos más bajitos o los puntos que están más bajitos de esa curva. Los puntos más bajitos de esa curva. Chuta, creo que lo corrí. Eh, Vamos a darle un poquito atrás. Bueno, ahí creo que perdí un punto. Vamos a darle, no sé qué hice, creo que lo moví. Creo que ese punto iba aquí. Bien, ahí está. Volvimos a regresar al punto. Ahí está el otro punto. Y entonces eso es lo que quería mostrarles, qué es lo que hicimos. Justamente lo que hicimos fue calcular los puntos más bajo, como era la función optimizar, el punto más bajo o los mínimos de la curva de intersección. Y eso se contrasta con lo que nosotros conocíamos del cálculo uno, que era el máximo mínimo, que eran los puntos más altos o más bajitos de una curva. Solo que aquí, bueno, la curva no está en el plano, ahora la curva está en el espacio, ¿no? Necesita 3 dimensiones para moverse. Que, bueno, es la curva esa roja y negra. Bueno, espero les sirva. Cualquier duda, pues me hacen saber por correo y esto, bueno, estamos al pendiente de cualquier otra observación. Bien.